Semana número 6, profesor en economía. Nosotros vamos a trabajar el tema de la economía informal. Quinto es secundaria, entonces ese es el tema. Economía informal en la sesión de la semana número 6. Para desarrollar la economía informal hay que conocer algunos objetivos que lo vamos a ver por acá. A ver. ¿Qué es la economía informal y cuál es el objetivo o propósito de la sesión? Reconocer las causas y consecuencias de la economía informal. La pregunta es para ti, ¿qué es una economía informal? Manitos arriba. ¿Qué entiendes tú por economía informal? Siempre se habla de la informalidad. Dicen, el Perú es un país informal, ¿no? Ya. Pero ¿qué entendemos cuando dicen economía informal? ¿Qué es? ¿Qué podemos entender por esa situación? Cuando dicen economía informal, ¿qué se entiende? A ver, escucho por ahí o leo en todo caso. Está buscando en internet seguro, ¿no? En Google. Es algo sencillo. ¿Qué es una economía informal? ¿A qué hace referencia la informalidad? Dicen, es una economía informal, hay mucha informalidad, pero ¿qué es? A ver, por ahí tenemos acá a Yerilín. A ver, Yerilín, te escuchamos, Yerilín. Es una actividad económica que no está regulada por un gobierno y lo hace para evitar las obligaciones fiscales, ¿no? Ya no está Tributar. regulada por ningún gobierno. Eso es algo interesante. Muy bien, Yerilín. ¿Alguien más por ahí desea participar? Kipuscoa, te escuchamos. Profesor, se dice que serían actividades que se realizan por trabajadores de manera no ordenada, siempre respetando órdenes establecidas por algún gobierno, quizás o una autoridad. Ya es un sistema económico que no es ordenado, que no se establece mecanismos dados por algún gobierno. Muy bien, ¿ah? Muy bien, Kipuscoa. Vamos a ver quién más está por acá. Huanca, te escuchamos, Huanca. ¿Es la actividad económica que es invisible ante el Estado? Se le cataloga muchas veces como actividad invisible. Ya, muy bien, Huanca. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna participación sobre lo que es una economía informal? Muy bien, Huanca. A ver por ahí. ¿Alguien más? En el chat me escribe Boca Negra. Empresas que no cumplen con la regulación del Estado. Muy bien, Boca Negra. A ver, Boca Negra. ¿Quién más? Por acá. Maibé. Son aquellas actividades económicas ilegales en el cual el gobierno es partícipe de ello. En la cual el gobierno es partícipe de ellos, los ambulantes. No es partícipe, ¿no? Sería, ahí muy bien Pérez. Mesa, la economía informal es una actividad que no cumple con las medidas y reglas establecidas. Claro, no cumple con las reglas establecidas. Acosta, buenas tardes, profesor. Dice, te puedo poner claro que puedo poner tu asistencia. Ortega, economía que no está legalizada por el Estado, no está legalizada. Correcto. ¿Qué más por acá? Sergio, actividad económica que no cumple con el Estado. Ya, no cumple con el Estado. Muy bien, entonces, ¿tienen alguna noción de lo que es una economía informal dentro de la sociedad? Y vamos a ir justamente a conocer un poco sobre ese tema. A ver, ¿cómo se puede definir, profesor, a una economía informal? Esta imagen lo dice todo, ¿no? Esto es una imagen muy característica del Perú y que ahora en pandemia, porque si vivimos en pandemia, hay muchos todavía que piensan que la pandemia ya pasó, y no es así, ¿ah? La pandemia sigue, por si acaso, ¿ah? Entonces, que los canales no vayan a los hospitales, eso es otra cosa, pero seguimos en pandemia. Y ahora que se vienen las fiestas de fin de año, ahí se va a poder analizar y observar, tú te vas a dar cuenta. De repente tu mamá, tu papá, se va a alocar por salir a comprar, por ir a comprar el panetón, el pavo, etc, etc. Y te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta de que la situación es verdaderamente complicada, ¿no? La gente hace lo que le da la gana.
¿no? Entonces, y vas a ver los centros comerciales así, rebalsando de personas. Espero que tú no estés ahí buscando tu ropa o tu comida, porque puedes terminar contagiado o enfermo, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, profesor, entonces, ¿qué cosa es la economía informal? Para lo cual pido un voluntario o voluntaria para esta lectura. Algo Faz Ramírez Chugden, te escuchamos. Definición es el conjunto de agentes económicos, empresas y familias que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado. Sector informal, conformado por las unidades de producción que tributan completamente o simplemente no tributan. Empleo informal, son aquellos trabajadores que no perciben los beneficios conforme a la ley. Conforme a la ley. Muy bien, ahí está entonces la definición. Profesor, cuando uno habla de economía informal, hablamos de agentes económicos. Todo en la economía está estudiado por agentes económicos. ¿Qué es un agente económico? Un agente económico son las empresas, otro agente económico son las familias. ¿Ya? Ahí están los agentes económicos. Agente económico número uno, empresas. Agente económico número dos, familias. ¿Ya? Ahí está. Empresas por un lado y familias por otro. Pero ¿qué pasa cuando estas familias o estas empresas que intervienen en la economía no son reguladas por el Estado? Eso es un tema muy delicado y muy serio. ¿Por qué? Por ejemplo, a veces nos quejamos de la inseguridad, o sea, que el Estado no hace nada, que la policía no viene, pero alguna vez nos preguntamos si contribuimos con el pago de impuestos. ¿Cómo podemos pagar a más policías? ¿Cómo podemos pretender capacitar a más policías si no hay ingreso para el Estado? Y el ingreso tiene que ver con el pago de impuestos, con los tributos. Por eso el sector informal, por lo general, profesor, produce, vende, pero muchas veces no tributa. Sector informal, no paga impuestos. La señora que vende acá, uno puede decir, uy, pero es una señora ambulante, es cierto, y puede vender de repente al día 50 soles. Pero de repente lo comparas con una tienda que forma parte del sector formal, ¿ah? No informal, y esta tienda, muy aparte de pagar la luz, el agua, muy aparte paga un alquiler, muy aparte paga un salario a sus trabajadores, muy aparte paga impuestos a la SUNAT, muy aparte da trabajo a un contador, muy aparte da trabajo a muchos personales o colaboradores y tiene que pagar una planilla, y en esa planilla paga sus saberes de julio y también de diciembre. Ese es el tema con la formalidad, ¿no? Ahora, profesor, es más, un sector informal, los que producen, los que venden, no tributan. Y los que trabajan para un sector informal, los que reciben empleo de un sector informal, no perciben los ingresos conforme a ley. No reciben ingresos conforme a ley, ¿no? Por ejemplo, imagínate un cobrador de combi. El cobrador de combi puede ganar hoy día 100 soles, pero de repente mañana se enferma de los riñones. La señora que vende papa en el mercado puede ganar hoy día 1000 soles, pero de repente mañana le detectan cáncer. El señor que tiene su tienda, su bodega, puede ganar hoy día 500 soles, pero de repente mañana le atropella el carro, ¿no? O se cae de su techo, o lo asaltan, ¿no? Entonces, parte de la informalidad es que no tienes los beneficios de ley. Un seguro, por ejemplo, una gratificación, una CTS, una AFP o también ONP. No hay una estabilidad para ti
y posiblemente para tu familia, porque no trabajas con un contador, de repente no figuras en el sistema financiero, no calificas para un préstamo. Entonces la informalidad, es cierto, mueve la economía nacional, mueve, pero muchas veces, al no estar regulada por la ley, no se convierte en lo más adecuado. Se convierte muchas veces en una competencia desleal con el que paga impuestos, puede generar como acá. Pregunta, ¿no? A ver, manito, levanta de repente por ahí alguien, se habían participado hasta ahora varios, ¿ah? Hace unos años, de repente tú ni nacías, yo todavía era bastante niño, hubo un incendio por épocas navideñas y mucha gente murió porque no sabía por dónde escapar, porque la informalidad de la zona hizo que sea difícil escapar. La pregunta es, ¿dónde fue ese incendio? ¿Qué se incendió? Si estás con tu mamá o con tu papá cerca, puedes preguntarle y te va a decir, así, ¿ah? Vísperas a Navidad, entre el 15 y 20 de diciembre hubo un incendio que enlutó Lima. Fue en un lugar muy céntrico de Lima, repleto de informalidad, pero también había formalidad, pero más era la informalidad. ¿Dónde Sí. fue? A ver, me escribe en el chat. Espinosa, disculpe la tardanza, no te preocupes, yo te disculpo. A ver, vamos a ver por acá. Huanca, te escuchamos, Huanca. Lima, Yo sé que fue Lima, pero ¿en qué parte de Lima? ¿En Puente Piedra, Zapayala, Ancón, Pachacute, Ventana? ¿En dónde? centro, no, ¿En dónde? Gamarra. En Gamarra, no muy lejos. Ortega, te escuchamos. Mesa redonda. Claro, profesor, pero nunca he visto una mesa redonda, que era Arturo, así se llamaba la zona. Muy bien, Ortega, también en el chat Bocanegra, Ramírez, Maibé, Quipuscoa, Mesa, ahí está, ¿no? Ahí está, pues. Profesor, en Mesa Redonda hubo un incendio de magnitudes catastróficas, ¿ah? Es más, con decirte que hasta ahora mucha gente no ha encontrado, no ha encontrado a sus familiares. No te miento, ¿ah? ¿No me crees? Pregúntale a tus padres. Ellos seguramente también van a recordar. Yo era niño, pero recuerdo. Ellos seguramente eran adolescentes o jóvenes y van a recordar con mayor firmeza. Hubo un incendio, chicos, de magnitudes terribles. Ahora, esto no significa que toda culpa sea de la informalidad. No, no es así, ¿ah? No es así. Pero es una muestra de cómo es la economía en el Perú, ¿no? Y tú tienes que preguntarte por qué llegamos a esa situación. ¿Por qué? Bueno, y la idea es justamente en esta sesión poder encontrar al menos las causas y las consecuencias, porque no tenemos que despegarnos del propósito de sesión. ¿Cuál es el propósito? Reconocer las causas y consecuencias de la economía informal. ¿Ya? Ese es el propósito de la sesión. Bueno, profesor, el sector informal más el empleo informal genera una economía informal, por supuesto. El sector informal son todos los que venden, todos los que trabajan o todos los que producen sin estar regulado por el Estado. Por ejemplo, eh, la señora que vende su cevichito en la puerta de su casa. Alguien va a decir, ah, profesor, qué malo es usted, la señora lo hace. Yo no digo que esté mal, yo le estoy poniendo un ejemplo. La señora que vende su cevichito en la puerta de su casa, su ceviche de pota o sus salchipapas en la puerta de su casa. Lo prepara bien rico todo, no le mete sus cremitas. Yo muchas veces he comido, ¿ah? Ustedes saben que yo estudié en San Marcos, ¿no? Entonces, plata no era que me sobraba o que me faltaba. Así que como buen estudiante de una universidad nacional, me iba a comer mi gadito o mi ceviche de pota en la puerta número 3 de San Marcos, ¿no? Con toda la gente de toda la universidad, porque mucha gente ahí consumía. Lo bueno de San Marcos es que conoces mucha gente de diferentes facultades. Y hasta ahora me escribo a gente de conta, de administración, de medicina, etc. Pero bueno, nos encontramos en ese punto. Entonces, ¿por qué te cito este ejemplo? Porque la informalidad hace que de repente nosotros comamos ahí y mañana nos dé un cólico. ¿Por qué? Porque al no estar supervisado por el Estado, porque para el Estado no existe ese vendedor,
Puede que de repente, durante la preparación del ceviche, sin que la señora se dé cuenta, se introdujo una bacteria y nos mandó a todos al hospital. Y eso pasa en época de Navidad con los panetones, ¿ah? ¿No? Entonces, profesor, y ese sector informal da empleo también a personas que también son informales. Yo vivo por el norte y también me voy mucho a Megaplaza, Plaza Norte, y veo por ahí muchos extranjeros manejando vehículos que de repente no tienen ni licencia de conducir, que de repente el vehículo no tiene ni SOAT. Si ese vehículo choca mañana, ¿quién me va a llevar al hospital? La informalidad. Los cúster. Ahí está uno que ha sido cobrador, creo. Los Custer. No sé quién fue, pero dijo, los Custer. Entonces, profesor, la informalidad muchas veces genera la economía informal. Ahora, profe, ¿por qué se produce eso? Eso es lo que vamos a analizar en esta sesión. Porque acá el objetivo no es echarle la culpa al sector informal, ¿ah? Eso es una muestra de cómo está nuestra economía. Es una muestra de que esta economía se ha mantenido por años así. A ver, economía informal entonces, profesor, acá tenemos justamente en el Perú y tenemos algunos datos interesantes. Voluntario, voluntaria, algo faz. Manitos arriba. Maibé, te escuchamos. Economía informal en el Perú. Ante el rechazo de las clases tradicionales limeñas, los migrantes recurrieron a la invasión de terrenos, asentamientos humanos, y para su alimentación se implementaron las ollas comunes. El duro golpe de crisis creó una conciencia de supervivencia, el cual generó un sistema económico informal, cuya característica principal es el comercio ambulatorio, donde las leyes eran letras muertas. Excelente, muy bien, señorita Maibé, ¿no? Entonces, profesor, tenemos ahí la economía informal en el Perú. Estas imágenes seguramente te deben ser muy conocidas. Yo, por ejemplo, alguna vez trabajé en una academia por Pachacute. No sé si tú conoces Pachacute. Entonces, cuando yo caminaba por Pachacute, metía mi pie y mi zapatito se hundía. ¡Prah! Y me acuerdo que en verano hacía un calor terrible en Pachacuteca. Y yo me fui a los servicios y no había agua, ¿no? Pero había un montón de población, muchos jóvenes iban a la academia. Pero era increíble que no habían los servicios básicos. Esos son llamados asentamientos humanos, que nacieron muchas veces producto de la migración. ¿Qué es la migración? Gente que en los años 50 llegó de la sierra de la selva y llegó a la capital a buscar un futuro mejor. Ustedes de repente son nietos o nietas de migrantes, de abuelos, bisabuelos que vinieron de Cajamarca, de Arequipa, de Trujillo, Chiclayo, de Huánuco, Huancavelica, ¿no? A buscar un futuro mejor. Bueno, al no tener dónde vivir, ¿qué le quedó? Invadir. La palabra invasión suena despectiva, pero fue parte de la realidad. Se invadió un territorio que no era el suyo. Claro que después tuvieron que pagarlo, pero así nacieron los asentamientos humanos y así nacieron muchos distritos, como por ejemplo, nació Caraballo, mismo Comas, posiblemente Puente Piedra, Zapayal, Ancón, etc. Y tenemos en el párrafo 2 la crisis, pues. Ustedes saben que en los años 80, en el gobierno de Alan García, y lo hemos visto, ustedes en clase lo han explicado, la crisis de los años 80 dejó muchas empresas quebradas. No había dónde trabajar. ¿No me crees? Pregúntale a tus padres. En el 90, cuando Fujimori hizo presidente, aplicó la medida neoliberal en la economía. ¿Qué significa? Privatizar empresas. Muchos trabajadores fueron despedidos y con su dinero, producto de su jubilación, compraron cúster, compraron puestos en el mercado. Y nació el comercio ambulatorio. Mucha gente vendía por la calle entre ciclo, hasta ahora seguramente, plátanos, mandarinas. Mucha gente se paraba en las esquinas, tendía un plástico y vendía ahí con su balanza. Algunos con el bebé en brazos, ¿no? Así nació el comercio ambulatorio. Y mucha gente dentro de la informalidad fue evolucionando. Hoy día son empresarios de diferentes rubros. Por ejemplo, la familia o la mamá de Renzo Costa, de Cueros Costa. La señora vendía con Renzo, era un bebé. Y hoy día Mera es una empresaria del rubro de los textiles, ¿no? Así nació la economía informal.
Muy bien, me están escribiendo por el chat. Mi mamá es de Huánuco, claro, mucha gente es de provincia. Y llegó a Lima, seguramente siendo niños o jóvenes, y empezó toda una vida acá en Lima, buscando un futuro mejor. Ahora, imagínate una persona que llegue de un lugar y que no sepa nada. Cuando digo sepa nada es que no tiene una carrera para trabajar. Tú, por ejemplo, en este momento, si tú buscas trabajo como un alumno de quinta de secundaria, posiblemente lo consigas, pero no esperes hacerte millonario con lo que te van a pagar, porque debes ser consciente que en este momento tú no eres nada, solo eres un alumno que va a dejar quinto de secundaria y va a tener quinto de secundaria completa, nada más, ¿no? Esa es la realidad. Y eso hizo que el sector informal en los últimos años mantenga esa situación. Voy a ir por acá un momento. Vamos a ver por acá. Ahí está un momento. Antes de seguir avanzando, voy a ver si está por acá esta situación. Observa este caso que te voy a colocar y observa esta situación que se repetía mucho en los años 80 y 90 en el Perú, ¿ah? De repente se te hace conocida, pero se repetía bastante en los años 80 y 90. Buenas. Vengo por lo de los empleos. Ah, ¿primera vez? Sí. Bueno, a ver. El servicio que damos cuesta 100 soles y el pago se hace por adelantado. La agencia se compromete a brindar al postulante, previa presentación de documentos y de la plata, claro, la información y los contactos necesarios para que pueda obtener un trabajo adecuado a su capacidad en el transcurso de 15 días. ¿Y si no consigo nada? Espérate, por acá está eso. De no conseguir el empleo en ese plazo, no se le devolverá su dinero, pero durante los 15 días siguientes, el cliente gozará de nuestra gratuita asesoría. Vale, pues. Anda a la oficina del señor Domínguez para que tome tus datos. Ahí. Suerte. Grado de instrucción, Secundaria completa. experiencia, Ninguna. trabajos anteriores, Ninguno. trabajo que solicita, Cualquiera. recomendaciones, Ninguna. documentación, Partida de nacimiento, certificado de estudios y certificado de buena conducta. firme acá y cancele en caja los 100 soles. Preséntese mañana a primera hora para recabar las direcciones que le proporcionaremos. Entonces, eso era una realidad. Eso es una realidad que se vivió en muchos lugares del territorio peruano. Una realidad bastante triste y que una realidad que aparentemente no ha cambiado en nada, en absoluto. Todavía se sigue manteniendo esa situación. Todavía se ve jóvenes que buscan trabajo y que cuando les preguntan qué sabes hacer, responden absolutamente nada, ¿no? Solamente quinto y secundaria y nada más, y simplemente eso es todo. Es una situación bastante triste que se ha repetido lamentablemente en los últimos años en el territorio peruano. Esa es una imagen de los años 80, los años 90, que hasta ahora se mantiene. Por eso te digo, tú no has logrado todavía ver el tema del sector laboral, que es bastante complicado en el Perú. Y por eso cuando muchos no encuentran un trabajo formal, optan por la informalidad. Vamos a ver qué le pasó a este joven que pensaba que le iban a dar un trabajo, pero luego cuando fue a vivir la realidad, no encontró lo que se imaginaba. A ver.
¿Sabe por acá? Yo creí que iba a ser uno de los primeros. La tenemos para rato. ¿Es la primera vez que buscas chamba? No. Yo llevo un año entregando currículos y nada. Bueno, 2 veces me llamaron para trabajo de vendedor, pero eso soy recontra malo. ¿Tienes idea de qué clase de chamba es esta? No. A mí me gustaría algo en el campo de la publicidad, de la televisión. Lo mío es un mundo artístico. Pero ahora, hasta de guachimán, mensajero, cualquier cosa te saco. ¿Tú? ¿Quieres bueno en algo especial? Se cerró, señores. Por favor, mañana a las 8 de la mañana. Lo siento mucho, señores. El gerente no recibe expedientes hoy. Por favor, retírese. Desconozco, señor. Desconozco. Por favor, retírese. Entonces, si te das cuenta, las colas con currículum en mano eran kilométricas, ¿no? Y eso no ha cambiado. Todavía se mantiene. En muchos lugares, hasta ahora, no basta con tener el 5º año de secundaria. Entonces, lo que tú tienes que entender es que la economía informal no solamente es porque, porque existe un sector informal y porque existe una operatividad, es decir, trabajadores informales, sino que muchas veces también es por la poca capacidad de preparación que tiene la sociedad. La sociedad se conforma hoy día ¿con qué? Muchos se conforman simplemente con pasar de grado. Yo quiero pasar, pero no quiero aprender. Y si tú quieres pasar de grado y no quieres aprender, entonces ¿alguna vez te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando seas adulto? ¿En qué vas a trabajar? ¿Piensas que te va a caer el dinero del cielo? ¿Vas a rezar un Padre Nuestro y se abre el cielo y vas a recibir dinero? ¿Piensas que tus padres van a tener toda la vida, 30 años y te van a poder apoyar? ¿Piensas eso? Entonces muchas veces se refiere la informalidad a que la misma sociedad carece de preparación. Gente que quiere ganar buen dinero, pero la pregunta es, ¿qué sabes hacer para ganar buen dinero? ¿Qué sabes hacer para pagarte a ti más que a cualquier otra persona? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? ¿No? Porque aún estudiando una carrera, siendo un profesional, eso no te garantiza que vas a tener un buen trabajo. Hay otras cosas que te garantizan mayores oportunidades. Espero que eso se entienda. Muy bien, lo vamos a dejar acá por el momento. En la siguiente sesión vamos a continuar con la parte número 2, que es ya entrar a causas y a consecuencias. Antes de retirarme, ¿hasta aquí se ha entendido todo lo que he explicado? Sí, no, te escucho. Sí, profesor, se entendió todo. Perfecto, muy bien. Ahí está entonces la señorita Rivas Yerilín y, profesor, en la próxima sesión hablaremos ya sobre por qué hay la informalidad. Pero te he dado una pista. Si no hay una adecuada preparación, no puede haber un adecuado empleo, ¿no? Recuerda, la preparación es importante. No la preparación de repente universitaria, pero la preparación técnica. Pero debes que estar preparado. No debes esperar recibir la vida y no tener ni siquiera una pizca de preparación. Muy bien, buen fin de semana, cuídate mucho y no olvides que hoy día me debes presentar tu exposición en DPCC. Muchas gracias, hasta luego.